Internet se incendió con una sola frase. Una sentencia lapidaria que, en menos de 24 horas, se convirtió en la declaración de guerra cultural más viral del año. México fue el peor país que he visitado. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de arrogancia y desencanto por un YouTube estadounidense llamado Kevin, fueron el detonante de una explosión digital sin precedentes. Su video, titulado con la sutileza de un martillo, 6 cosas que odio de México, no solo acumuló 6 millones de reproducciones en un parpadeo, sino que también generó una avalancha de más de 10.000 comentarios, convirtiéndose en un campo de batalla donde se enfrentaron el orgullo nacional, la xenofobia, el malinchismo y la cruda realidad de un choque cultural. La ironía, por supuesto, no pasó desapercibida. El video de Kevin surgió justo cuando México vivía un auge turístico histórico. Las cifras oficiales hablaban de una recuperación post-pandemia que superaba todas las expectativas, con millones de extranjeros llegando a nuestras playas, ciudades coloniales y zonas arqueológicas. El tipo de cambio favorable, la reapertura de rutas aéreas y una política de fronteras abiertas habían convertido al país en un imán para viajeros y nómadas digitales. En este contexto de bienvenida y brazos abiertos, el video de Kevin cayó como una bomba de agua helada en una fiesta popular. Fue una bofetada digital que, a primera vista, parecía la opinión aislada de un turista insatisfecho. Pero, al escarbar un poco, sus palabras revelaron una profunda ignorancia, una negativa a comprender que un país no es un parque temático diseñado para la comodidad del visitante, sino un organismo vivo, complejo y con un alma propia. El video no era una crítica, era un espejo que reflejaba la incapacidad de su autor para ver más allá de su propia zona de confort. Y México, indignado pero también orgulloso, se preparó para responder. Analicemos, punto por punto, la anatomía de este insulto digital. La primera estocada de Kevin fue directa al corazón de nuestra identidad, la calidez humana. Según su testimonio, grabado con un tono de fastidio mientras caminaba por una calle concurrida de la Ciudad de México, los mexicanos éramos demasiado ruidosos e invasivos. Se quejó del volumen de la música en los mercados, de la gente que hablaba a gritos en el transporte público y, sobre todo, de la aparente inexistencia del concepto de espacio personal. Es imposible tener un momento de paz, sentenciaba con un suspiro dramático. Todo el mundo te toca el hombro para llamar tu atención, se paran demasiado cerca en la fila del banco, y las familias en los restaurantes parecen competir para ver quién hace más escándalo. Es abrumador, es una falta de respeto. Para alguien acostumbrado a la asepsia social de otras culturas, donde la interacción humana a menudo está mediada por una distancia cortés y un volumen moderado, su percepción podría tener una lógica superficial. Pero lo que él calificó de invasión y ruido es, en realidad, el sonido de nuestra vida. Es la banda sonora de un país que se niega a ser silencioso, que prefiere el abrazo al saludo distante, la plática a gritos a través de la calle al mensaje de texto. Lo que él no entendió es que en México, la calidez no es un concepto abstracto, es una experiencia física y auditiva. Es el vendedor de tamales que grita su pregón por la mañana, no para molestar, sino para anunciar que el desayuno está listo. Es el organillero en el Zócalo, cuya música melancólica es un eco de la historia que se niega a morir. Es el mariachi que irrumpe en un restaurante, no para interrumpir, sino para celebrar el simple hecho de estar juntos. Esa supuesta invasión del espacio personal es, en el fondo, una manifestación de cercanía. Cuando alguien te toca el hombro, no busca intimidarte, busca conectar. Cuando una familia ríe a carcajadas en la mesa de al lado, no pretende arruinar tu cena, está compartiendo su alegría con el mundo, de forma abierta y sin filtros. En México, el espacio personal es flexible, se expande para incluir al otro. Somos una cultura de comunidad, donde el nosotros a menudo pesa más que el yo. El silencio, para nosotros, puede ser sinónimo de tristeza o de enojo. El ruido, en cambio, es vida, es energía, es la prueba de que no estamos solos. Kevin buscaba la paz de una biblioteca en medio de un carnaval, y al no encontrarla, culpó al carnaval en lugar de cuestionar sus propias expectativas. Confundió la intensidad con la agresión, la pasión con la falta de modales. No comprendió que ese caos del que se quejaba era, en realidad, el latido desbordante y generoso del corazón de México.
El segundo dardo envenenado apuntó a nuestras calles, a nuestras arterias viales. Kevin, con imágenes grabadas desde el asiento de un taxi, describió el tráfico de la ciudad como un caos anárquico y suicida. Se lamentó de la falta de señalización en inglés, de los conductores que cambiaban de carril sin previo aviso y de la aparente ausencia de reglas. «Es como el salvaje oeste sobre ruedas», exclamó, mientras su cámara enfocaba a un vendedor de dulces que se movía hábilmente entre los coches detenidos en un semáforo. «Nadie respeta los carriles, las glorietas son un sálvese quien pueda y los topes aparecen de la nada, como si quisieran destruir tu coche. Es increíblemente estresante». Su frustración es la de alguien que espera encontrar en México una réplica de la predecible y ordenada red de autopistas de su país. Buscaba un manual de instrucciones para una realidad que no se lee, se siente. No entendió que el tráfico mexicano, especialmente en las grandes ciudades, no es anarquía, es un sistema orgánico, una danza compleja con reglas no escritas que todos los locales comprenden. Ese claxon que a él le sonaba a agresión, para nosotros puede significar gracias por cederme el paso, cuidado, voy a pasar o simplemente ánimo, que ya casi se pone el verde. Es un lenguaje propio, un código que se aprende con la práctica. El conductor que se le metió sin avisar, probablemente hizo un sutil gesto con la mano que el taxista entendió perfectamente. La falta de señales en inglés en barrios no turísticos no es una afrenta al visitante, es una simple afirmación de que estamos en México, un país cuyo idioma es el español. Esperar que cada esquina de una nación soberana se adapte a tu idioma es, cuando menos, una muestra de etnocentrismo. Y los vendedores ambulantes que él veía como un peligro, son en realidad el motor de una economía vibrante, una prueba de la resiliencia y el ingenio del mexicano. Son parte del paisaje, un servicio que transforma el tedio de un embotellamiento en una oportunidad para comprar un agua, unas papitas o un cargador para el celular. Lo que Kevin describió como caos es, en realidad, un flujo constante de adaptación. Es un reflejo de nuestra capacidad para improvisar, para negociar el espacio, para encontrar orden en el desorden aparente. Es la vida misma, con sus imprevistos, sus frenazos y sus aceleraciones. Él quería un viaje en línea recta, predecible y sin sorpresas. Pero México es un país de curvas, de glorietas y de topes inesperados. Es un camino que exige atención, flexibilidad y, sobre todo, un poco de paciencia. Viajar aquí no es seguir un mapa de GPS al pie de la letra, es aprender a leer el ritmo de la calle, a confiar en la intuición y a entender que, a veces, la ruta más interesante no es la más directa. El tercer punto de su diatriba fue contra nuestra economía cotidiana, el uso del dinero en efectivo. Con una mueca de incredulidad, Kevin relató su frustración al intentar pagar con tarjeta de crédito en un puesto de tacos en Coyoacán, en una tienda de artesanías en Oaxaca o al comprar una botella de agua a un vendedor en la playa. ¿Por qué en pleno siglo XXI tantos lugares solo aceptan efectivo?, se preguntaba. Es ineficiente, es inseguro tener que cargar tanto dinero y te obliga a estar buscando cajeros automáticos constantemente. En mi país, puedo pagar hasta un chicle con mi teléfono. Su queja, de nuevo, nace de la aplicación de una lógica externa a una realidad con sus propias reglas y su propia historia. Para él, el pago electrónico es sinónimo de modernidad y confianza. Para muchos en México, la confianza es algo mucho más tangible, es mirarse a los ojos al entregar un billete, es el intercambio directo que sella un trato. El problema del solo efectivo no es un capricho ni un signo de atraso, es el reflejo de una compleja estructura económica y cultural. Para el dueño de un pequeño puesto de comida, una taquería de la esquina, aceptar tarjetas implica costos adicionales, la renta de la terminal, las comisiones bancarias por cada transacción y la necesidad de una conexión a Internet estable. Costos que, para un negocio que opera con márgenes pequeños, pueden marcar la diferencia entre sobrevivir y cerrar. Además, existe un componente cultural de desconfianza hacia las instituciones bancarias, forjado a lo largo de décadas de crisis económicas y devaluaciones. Para muchos mexicanos, especialmente los de mayor edad o los que viven fuera de los grandes centros urbanos, el dinero real es el que se tiene en la mano. El efectivo es sinónimo de control, de inmediatez. Es el dinero con el que se paga al proveedor de tortillas, al que trae las verduras del mercado, en una cadena económica que se basa en la liquidez y las relaciones personales.
Juan O'Caben se quejaba de la inconveniencia de cargar billetes. No veía que estaba criticando el mismo sistema que permite la existencia de esa increíblemente diversa y accesible oferta de comida callejera y de artesanía local que tanto atrae a los turistas. Ese puesto de tacos que le negó el pago con tarjeta es, probablemente, un negocio familiar que ha pasado de generación en generación, cuya receta de salsa es un secreto mejor guardado que cualquier contraseña bancaria. La artesana que solo aceptaba pesos por su textil bordado a mano, quizás no tiene una cuenta de banco, pero tiene un talento invaluable. Exigirles que se adapten a la economía digital global es ignorar las realidades que les permiten crear y subsistir. Viajar con efectivo en México no es una carga, es una llave. Es la llave que te abre las puertas a la economía real, a la del día a día, a la que no aparece en las guías turísticas pero que constituye el verdadero tejido social y económico del país. Es un pequeño acto de adaptación que te permite participar, aunque sea por un momento, en la vida auténtica de México, más allá de los resorts y los restaurantes con menús en inglés. La cuarta queja de nuestro YouTube se adentró en el territorio sagrado de nuestra gastronomía. Con cara de mártir, relató cómo la comida mexicana era imposiblemente picante y cómo los menús, escritos únicamente en español, lo dejaban completamente a ciegas. Todo pica, se lamentaba. Pides algo que parece inofensivo y te quema la boca. Y si no hablas español, estás perdido. Tienes que apuntar a las fotos o usar el traductor de Google y rezar para que no te traigan un plato de chiles puros. Esta crítica es, quizás, la más reveladora de su falta de curiosidad. Se quejó del picante sin entender que en México, el chile no es simplemente un condimento, es un ingrediente fundamental, es un lenguaje, es el alma de nuestra cocina. Nuestra gastronomía, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un universo de complejidad y matices donde el chile juega un papel protagónico. No se trata de quemar por quemar. Existe el picor que realza el sabor, el que aporta notas ahumadas, el que tiene toques frutales, el que calienta el cuerpo y el espíritu. Hay cientos de variedades de chiles, cada una con su propia personalidad. Reducir todo eso a un simple pica es como decir que todo el vino sabe a uvas. Su frustración con el idioma en los menús de restaurantes locales y fondas tradicionales ignora una verdad simple. Esos lugares cocinan para su gente, con las recetas de la abuela, con los nombres que siempre han tenido. Un platillo como el mole de olla o los chilaquiles no tiene una traducción literal que le haga justicia. Traducirlo como sopa de res con chile o trozos de tortilla frita en salsa sería un sacrilegio, una simplificación que le arrebataría toda su poesía y su historia. Parte de la aventura de viajar es, precisamente, descifrar esos misterios culinarios. Es preguntar, es señalar con curiosidad el plato del comensal de al lado, es atreverse a probar algo cuyo nombre ni siquiera puedes pronunciar. Hoy en día, con la tecnología en la palma de la mano, la barrera del idioma es más una excusa que un obstáculo real. Su propio teléfono podría haberle mostrado fotos y descripciones de cada platillo. Pero él no buscaba descubrir, buscaba la comodidad de lo conocido. Se negó a entender que la comida en México es un acto de valentía, una invitación a despertar los sentidos. Y sí, a veces pica. Pica como la vida misma, con momentos de intensidad que te hacen sudar y te sacan una lágrima, pero que al final, te dejan una sensación de profunda satisfacción y vitalidad. Quejarse del picante en México es como quejarse de la arena en la playa. Es no haber entendido nada del lugar al que has llegado. El quinto punto de su lista de agravios fue uno de los más delicados y, lamentablemente, uno de los estereotipos más arraigados sobre nuestro país, la seguridad. Sin ofrecer un solo ejemplo personal de haber sufrido algún percance, Kevin dedicó un segmento de su video a hablar de una sensación constante de inseguridad, basándose en las advertencias de viaje de su gobierno y en los titulares sensacionalistas que había leído antes de llegar. Sientes que tienes que estar cuidando tus espaldas todo el tiempo, afirmaba con voz grave. Te dicen que no salgas de noche, que no uses joyas, que tengas cuidado con los taxis. Vives con un miedo latente que no te permite relajarte y disfrutar. Es innegable que México, como muchos otros países, enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. Negarlo sería absurdo e irresponsable. Sin embargo, su generalización es profundamente injusta y perezosa.
Llegó a México armado no con una mente abierta, sino con un chaleco antibalas de prejuicios, y cada sombra, cada callejón, cada persona que lo miraba, se convertía en una confirmación de sus miedos preconcebidos. No se dio cuenta de que la inmensa mayoría de los mexicanos somos gente trabajadora, honesta y hospitalaria, y que las zonas turísticas, en particular, suelen estar muy bien resguardadas. Contrapongamos su sensación de miedo con la experiencia real de millones de turistas que nos visitan cada año. La realidad es la de caminar por el centro de San Miguel de Allende al anochecer, con sus calles empedradas iluminadas por faroles y el sonido de la música escapando de las terrazas. Es la de sentirse completamente seguro en un pueblo mágico como Pátzcuaro durante la Noche de Muertos, rodeado de miles de personas, familias enteras, en una atmósfera de respeto y celebración comunitaria. Es la de un turista que pierde su cartera en la playa de Holbox y un lanchero corre detrás de él para devolvérsela intacta. Es la de un coche descompuesto en una carretera rural y una familia local que se detiene para ofrecer ayuda, agua y hasta compartir su comida. Estas historias no son excepciones, son la norma que rara vez llega a los titulares internacionales. La verdadera seguridad en México a menudo no proviene de la presencia policial, sino de la red de solidaridad humana. La gente se cuida entre sí. Un turista desorientado es más propenso a encontrar una mano amiga que una amenaza. Kevin optó por atrincherarse en el miedo que traía de casa, en lugar de abrir los ojos a la calidez y la amabilidad que lo rodeaban. Se perdió de la verdadera esencia de México, un país que, a pesar de sus cicatrices y sus problemas, nunca ha perdido su capacidad de acoger al extraño como a un amigo, de ofrecer una sonrisa sincera y de demostrar que la bondad de su gente es mucho más poderosa que los miedos que otros intentan proyectar sobre nosotros. Finalmente, su sexto y último ataque fue contra nuestra concepción del tiempo, la famosa y a menudo malinterpretada cultura del mañana. Se quejó amargamente de que un tour que debía empezar a las 9 en punto, comenzó a las 9:20. De que al preguntar en una tienda cuándo tendrían un producto, la respuesta fue un vago mañana por la tarde. Y, sobre todo, del infame ahorita. Es la palabra más frustrante del mundo, dijo exasperado. Ahorita voy, ahorita se lo traigo. ¿Qué significa ahorita? ¿1 minuto? ¿10 minutos? ¿1 hora? Es imposible planificar nada. La gente no tiene ningún respeto por el tiempo de los demás. Su frustración es la de una mentalidad que ve el tiempo como un recurso lineal y cuantificable, un producto que se gestiona con la precisión de un reloj suizo. En su mundo, la eficiencia es la máxima virtud y 1 minuto perdido es una tragedia. No pudo comprender que en México, el tiempo es una dimensión más fluida, más elástica, más humana. No es que no valoremos el tiempo, es que a menudo valoramos más otras cosas, la conversación que se alarga, el saludo a un conocido en la calle, el disfrutar de un café sin prisas. La cultura del mañana no es una oda a la pereza, sino una filosofía de vida que prioriza a las personas sobre los horarios. Ese tour que empezó 20 minutos tarde, quizás fue porque el guía se quedó charlando con un artesano local para conseguir una mejor experiencia para el grupo, o porque esperaron a una pareja que se había retrasado. El ahorita no es una mentira, es una expresión de intenciones que reconoce que la vida está llena de imprevistos. Ahorita voy significa voy en cuanto termine esta interacción humana que estoy teniendo ahora mismo, que también es importante. Es una palabra que nos protege de la tiranía del segundero, que nos da permiso para vivir en el presente. Kevin quería un país que funcionara con la puntualidad de una máquina. Pero México no es una máquina, es un organismo vivo que respira a su propio ritmo. Un ritmo que a veces puede parecer lento para el forastero, pero que esconde una profunda sabiduría, la de saber que los momentos más valiosos de la vida rara vez ocurren cuando están agendados. Son los que surgen en la espera, en la charla improvisada, en el plan que se descarrila para dar paso a una aventura inesperada. Él vio impuntualidad donde había humanidad. Vio falta de respeto donde había una escala de prioridades diferente. Se fue de México sin entender que la mayor lección que nuestro país puede enseñarle a un extranjero estresado es precisamente esa: aprender a soltar el reloj y empezar a medir la vida, no en minutos, sino en momentos. Como era de esperar, la sección de comentarios del video se convirtió en un referéndum digital sobre la identidad mexicana.
La reacción fue abrumadora y, en su gran mayoría, condenatoria hacia la perspectiva superficial de Kevin. Por supuesto, no faltaron las voces del malinchismo, aquellos pocos que le daban la razón, diciendo cosas como es la verdad, por eso México no progresa o finalmente alguien se atreve a decir lo que todos pensamos. Pero eran una minoría ruidosa, ahogada por una marea de orgullo mexicano. Miles de comentarios, tanto de mexicanos como de extranjeros que habían vivido la experiencia real del país, salieron en su defensa. Un usuario de Argentina escribió: amigo, te quejas del ruido y la cercanía. A eso en mi tierra le llamamos calor humano. Quizás el problema no es México, sino la frialdad de donde vienes. Otro, desde Canadá, comentó: viví un año en Oaxaca y sí, muchas cosas no funcionan como en mi país. Pero la gente es 1000 veces más amable, la comida es un poema y aprendí a vivir más despacio y más feliz. Tu video es de una ignorancia tremenda. Los propios mexicanos respondían con una mezcla de ingenio y coraje. Te quejas de que no hay menús en inglés en una fonda de la Doctores. ¿Qué esperabas? ¿Encontrar un Starbucks en medio de la selva lacandona? Ubícate, decía uno. El problema no es que México no sea suficientemente bueno para ti. El problema es que tú no eres suficientemente bueno para México, sentenciaba otro, en un comentario que recibió miles de me gusta. La polémica evidenció una verdad fundamental sobre el acto de viajar. Visitar un país no es como comprar un producto, donde se puede exigir que cumpla con ciertas especificaciones. Es ser un invitado en la casa de otro. Y como invitado, se espera un mínimo de respeto, de curiosidad y de humildad. Nadie llega a la casa de un amigo a criticar la disposición de sus muebles o a quejarse del sabor de su comida casera. El video de Kevin fue el equivalente digital a esa grosería. Fue el acto de un viajero que se creía cliente, de un turista que se creía crítico, sin entender que para poder criticar, primero hay que intentar comprender. La furia que desató su video no fue solo una reacción visceral de patriotismo. Fue una defensa apasionada de una forma de ser y de estar en el mundo. Las 6 cosas que Kevin odió de México son, paradójicamente, facetas de las mismas cosas que muchos amamos. El ruido es la expresión de nuestra alegría. El caos es la prueba de nuestra adaptabilidad. El solo efectivo es el sustento de nuestra economía local. El picante es el sabor de nuestra historia. La inseguridad percibida se desvanece ante la abrumadora amabilidad real. Y la impuntualidad es nuestro recordatorio constante de que la vida es más que un simple itinerario. Al final, la tormenta digital que provocó Kevin sirvió como un catalizador. Nos obligó, como mexicanos, a verbalizar y defender aquello que a menudo damos por sentado. Nos recordó que nuestra cultura, con todas sus imperfecciones y contradicciones, es un tesoro de una riqueza incalculable. Nos unió en un sentimiento compartido de orgullo por nuestra identidad única y diferente. Quizás México no es para los débiles de espíritu, ni para los que buscan una experiencia esterilizada y predecible. Quizás México exige un poco más del viajero, le exige que abra no solo los ojos, sino también el corazón y la mente. Y para aquellos que están dispuestos a hacerlo, las recompensas son infinitas. El video de Kevin se desvanecerá en la irrelevancia del algoritmo, pero el alma de México, ruidosa, caótica, picante, cálida y maravillosamente imperfecta, permanecerá para siempre, lista para recibir a quien venga con respeto, y lista para despedir, sin mucha pena, a quienes nunca